Estimados futuros colegas, muy buenos días. Soy Diego Sampietro, profesor asociado y docente a cargo de la Cátedra de Fitoquímica. La clase de hoy es Metabolismos de los carbohidratos, la segunda clase, que corresponde los contenidos a las unidades 5 y 6 del programa de la asignatura. Vamos a iniciar los contenidos de la unidad 5. Las vías de síntesis y degradación de los carbohidratos son centrales en el metabolismo primario de las plantas. La supervivencia de animales y la mayoría de los microbios, a su vez, depende de la provisión de carbohidratos procedentes de las plantas. Las plantas sintetizan monosacáridos, también llamados monosas, que sirven en muchos casos para la síntesis de oligosacáridos y polisacáridos, presentes como fuente de reserva alimenticia o con rol estructural formando parte de las paredes celulares. Los metabolitos secundarios, en última instancia, derivan de carbohidratos y muchas veces los carbohidratos se presentan en la planta unidos a metabolitos secundarios, formando moléculas conocidas como glicósidos. En la unidad anterior, vimos cómo se obtenían monosas a partir del ciclo de fijación del carbono o ciclo de Calvin. En esta clase indicaremos cómo estas monosas se interconvierten entre sí, cómo derivan en otros compuestos igualmente importantes para el metabolismo primario y secundario, concluyendo finalmente con la síntesis de oligosacáridos y glicósidos. En esta diapositiva podemos ver cómo se conecta la síntesis de monosacáridos con la de otros azúcares y la de metabolitos secundarios sintetizados por las plantas. Los monosacáridos, lo que es lo mismo las monosas, se presentan en muy pequeña cantidad como azúcares libres en la planta. Están mayoritariamente presentes unidos a fosfatos que lo que permiten es que estén en una forma activada y así pueden participar en las vías metabólicas. Como vimos en la clase anterior, las monosas de las plantas se originan en el ciclo de Calvin, pero pueden también originarse a través del proceso de la glicólisis y de la vía oxidativa de las pentosas fosfato. El producto final del proceso de la fotosíntesis es la fructosa 6-fosfato. Este monosacárido fosfato puede ser isomerizado a glucosa 6-fosfato en una reacción catalizada por la fosfoglucosa isomerasa. La glucosa 6-fosfato es el precursor de todos los metabolitos secundarios y primarios de la planta. La glucosa 6-fosfato puede ser convertida en eritrosa 4-fosfato y la eritrosa 4-fosfato junto con el fosfenol piruvato proveniente de glicólisis son precursores de la síntesis del ácido shiquímico. La vía del shiquímico conduce a la síntesis de aminoácidos aromáticos, algunos de los cuales sirven o la planta los puede utilizar para la síntesis de compuestos fenilpropanoides. El ácido pirúvico puede ser convertido en acetil-CoA y desde allí la acetil-CoA puede actuar como precursora en la síntesis de policétidos por una vía que se llama del acetato malonato. Puede la acetil-CoA servir de base para la síntesis de un intermediario que se llama ácido mevalónico y desde allí la síntesis de terpenos que veremos en una clase posterior, de terpenos, esteroles y esteroides. Esta última vía entonces, por participar al ácido mevalónico, suele recibir el nombre de la vía del acetato mevalonato. También pueden generarse metabolitos de biogénesis mixta. Los metabolitos de biogénesis mixta son aquellos cuya síntesis procede de más de una vía metabólica, como será el caso de los flavonoides, en donde el flavonoide se sintetiza por el trabajo de la vía del shiquímico y de la del acetato malonato. La síntesis de flavonoides y demás aspectos lo van a ver en la clase de Melina Esgariglia.
acetil-CoA también puede ingresar en el ciclo de Krebs, el cual proveerá de elementos de esqueletos carbonados que al ser condensados con grupos aminos se convertirán en aminoácidos. Varios aminoácidos son precursores de compuestos nitrogenados con rol de metabolito secundario. Hay un grupo muy heterogéneo de compuestos nitrogenados que reciben el nombre genérico de alcaloides que van a ver en la clase correspondiente. A partir de fructosa y glucosa 6-fosfato puede sintetizarse la sacarosa, previa conversión de la glucosa 6-fosfato en un azúcar nucleótido. La sacarosa puede servir después para la síntesis de polisacáridos. La sacarosa, una vez sintetizada, se transporta por la planta y en algún momento y lugar va a sufrir ruptura para liberar glucosa y fructosa, que son sus monosacáridos constituyentes, los cuales se usarán en la síntesis de polímeros, como ser el almidón o la celulosa, previa conversión de estos monosacáridos en nucleótidos azúcares. Todo lo que concierne a la síntesis, la vía de síntesis del chiquímico y posterior síntesis de fenilpropanoides y compuestos fenólicos, lo van a ver en la clase que nos va a dictar más adelante el doctor Soberón. Para que pueda ser utilizada en la generación de otros monosacáridos y para que pueda participar en la síntesis de oligo y polisacáridos y glucósidos, la glucosa en la forma de glucosa 6-fosfato debe ser convertida en glucosa 1-fosfato. La glucosa fosfomutasa cataliza la reacción donde se cambia la posición en la molécula de glucosa del grupo fosfato, que pasa de la posición 6 a la posición 1. Posteriormente, el residuo glucosa de la glucosa 1-fosfato puede ser condensado a un nucleótido, que en esta imagen es AUTP, generándose un nucleótido de azúcar, que en este caso sería UDP-glucosa. Una vez sintetizada la UDP-glucosa, esta puede utilizarse en reacciones de transglicosilación, donde el residuo azúcar es transferido a otra molécula aceptora que puede ser una aglicona, por ejemplo un metabolito secundario, en cuyo caso se formará un glucósido. Recuerden, hablamos de glucósidos cuando es glucosa el azúcar que se une a una glicona, o sea, una sustancia que no es azúcar, y hablamos de glicósido cuando es un azúcar en general el que se une a una aglicona. También puede ser la molécula aceptora un oligosacárido o un polisacárido. En este último caso, la enzima que cataliza la transglicosilación, en vez de denominarse transglicosilasa, se denomina muchas veces azúcar sintetasa. Por ejemplo, en el caso de la síntesis de almidón, tenemos almidón sintetasa que utiliza ADP-glucosa para la síntesis de almidón. En el caso de la celulosa, tenemos celulosa sintetasa que utiliza UDP-glucosa para la síntesis de la celulosa. El residuo azúcar de UDP-glucosa también puede sufrir otras conversiones en otros azúcares. Por ejemplo, por una reacción de oxidación se puede generar UDP-glucuronato, el cual a su vez, por oxidación, decarboxilación y reducción, puede dar lugar a otros azúcares como ser la UDP-silosa.
Otro ejemplo de interconversión de nucleótidos azúcares es el caso de la UDP glucosa en reacciones de epimerización. Los epímeros son moléculas que difieren entre sí en uno solo de sus estereocentros. En los casos que narramos aquí, por ejemplo, se visualiza el cambio de posición, por ejemplo, de hidroxilos respecto de un carbono en el cual están unidos. La primera reacción de interconversión de azúcares en que se descubrió que participaban los nucleótidos azúcares, justamente fue una reacción de epimerización de la UDP glucosa en UDP galactosa. La descubrió el científico argentino Luis Federico Leloir en 1951 estudiando levaduras. Para los que no lo saben, el doctor Leloir recibió el premio Nobel justamente por desentrañar para qué servían o qué rol cumplían los nucleótidos azúcares en la síntesis de carbohidratos, lo cual ha sido muy importante, entre otros, porque permite hoy en día comprender enfermedades como la galactosemia, que es la incapacidad del organismo humano para convertir galactosa en glucosa. La reacción de epimerización que les acabo de comentar también ya se descubrió después en Phaseolus lunatus y otras especies vegetales, de donde se aislaron los correspondientes enzimas involucradas. En ella básicamente se cataliza la oxidación y reducción de UDP glucosa, convirtiéndose entonces en UDP galactosa, con participación de NAD. Hay varios ejemplos de reacciones de epimerización que son parecidas a esta, por ejemplo, el de UDP glucosa convertida a UDP rhamnosa. Dijimos que para la interconversión de monosas y la incorporación de las monosas en polioligosacáridos, era necesario que la glucosa 6-fosfato sea convertida en glucosa 1-fosfato y esta última a su vez sea convertida en un nucleótido azúcar. Sin embargo, existen vías de síntesis de pentosas y ácidos urónicos que parten directamente de la glucosa 6-fosfato sin pasar por nucleótidos azúcares. Lo mismo ocurre en la síntesis de precursores necesarios para la síntesis de apiosa y galactinol. Estas vías de síntesis involucran el carbohidrato poliol mioinositol. Se observó que este puede sintetizarse en Phaseolus vulgaris y Sinapis alba a partir de glucosa 6-fosfato, en una reacción catalizada por una glucosa 6-fosfato cicloaldolasa. Esta reacción requiere NAD y es activada por amonio e inhibida por glucosa 6-fosfato, galactosa 6-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta reacción entonces da lugar a 1L-mioinositol, 1-fosfato, el cual por acción de una fosfatasa específica libera finalmente mioinositol y fosfato. El inositol es posteriormente oxidado por la mioinositol oxigenasa a D-glucuronato y el D-glucuronato es precursor de la D-silosa y la L-arabinosa, que son pentosas presentes en los polisacáridos de pared celular, y de apiosa, que es un monosacárido ramificado, también presente en pared celular. El mioinositol es precursor de galactinol, que es un dador de residuos galactosil del oligosacárido rafinosa. A partir del inositol 1-fosfato o del inositol directamente, se puede llegar a generar el ácido fítico. El ácido fítico es un hexafosfato y usualmente está presente en niveles importantes en semillas de legumbres y cereales. Usualmente está formando complejos con iones calcio, magnesio y potasio. El ácido fítico es utilizado durante la germinación de semillas como fuente para la producción de ácido glucurónico y como fuente de fósforo.
también en periodos de estrés de la planta, esta lo utiliza. Decíamos que a partir de la glucosa 6-fosfato se puede sintetizar el inositol 1-fosfato. Esto es por una reacción catalizada por la enzima glucosa 6-fosfato cicloaldolasa, también conocida como inositol 1-fosfato sintetasa. El inositol 1-fosfato puede originarse a partir del inositol libre por acción de una inositolquinasa, y el inositol 1-fosfato puede sufrir fosforilaciones sucesivas por acción de una fosfoinositolquinasa hasta llegar a ácido fítico. El ácido fítico puede dar lugar a fitina en la medida que se acompleje el calcio y magnesio y potasio a la molécula de ácido fítico. Después la fitina puede sufrir un proceso catabólico consistente en que actúa una fitasa, una enzima de fosforilasa, que lo que hace es eliminar en cada ciclo de reacción un grupo fosfato de la molécula inositol hasta llegar a inositol 2-fosfato. Este inositol 2-fosfato, por acción de la inositol 2-fosfatasa, da lugar al inositol libre, que puede ser incorporado a la reserva de inositol de la planta para reiniciar todo este proceso, o que puede ser sometido a proceso oxidativo de gluconeogénesis destinado a proveer esqueletos carbonados y energía para el metabolismo de la planta. Los monosacáridos ramificados corrientemente presentes en plantas son apiosa y amamelosa. La apiosa se aisló por primera vez a partir de un glicósido flavona, la apiína, que está presente en perejil y en apio. Se presenta formando parte de polisacáridos de pared celular en muchas plantas. La biosíntesis de la apiosa, básicamente podemos arrancar desde la UDP glucosa, que sería oxidada en una reacción catalizada por la UDP glucosa deshidrogenasa, liberándose UDP glucuronato. Este UDP glucuronato, en una reacción catalizada por UDP glucuronato ciclasa, sería convertido a apiosa. Desde allí la apiosa puede ser transferida a beta-glucósidos con participación de enzimas transferasas. En el caso de la amamelosa, es otro azúcar ramificado, se detectó por primera vez en tanino de la planta Amamelis virginiana. La amamelosa es biosintetizada durante la fotosíntesis en los cloroplastos bajo la forma de un éster fosfórico. El éster sería transportado en el citoplasma, donde una fosfatasa cataliza la eliminación del fosfato, quedando la amamelosa libre. La síntesis de amamelosa se efectúa mediante una condensación aldólica de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La biosíntesis del ácido ascórbico en plantas ocurre a partir de glucosa. Estudios isotópicos sugieren que los intermediarios serían la D-galactosa, la L-galactonolactona y la 3-oxo-L-gulonolactona. La 3-oxo-L-gulonolactona se convierte en ácido ascórbico en una reacción catalizada por una flavoenzima mitocondrial, que es la galactonolactona deshidrogenasa, para producir el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es oxidado a ácido deshidroascórbico, que en esta oxidación lo que permite es donar electrones para múltiples propósitos, como ser neutralizar formas reactivas de oxígeno generadas en la fotosíntesis, o activar enzimas como por ejemplo la mirosinasa, que es una tioglucosidasa. La reacción es de ascórbico a su forma oxidada y de la forma oxidada a ascórbico es fácilmente reversible. El ácido ascórbico raramente se acumula en tejidos, usualmente es oxidado a tartrato y ácido oxálico. En uvas y geranios, el ácido ascórbico es metabolizado a ácido tartárico y un fragmento de 2 carbonos que muchas veces es utilizado para la síntesis de glucosa, por ejemplo en uvas, o puede ser usado para la síntesis de ácido oxálico, por ejemplo en geranio.
El ácido ascórbico es un azúcar ácido, en plantas está en altos niveles en cloroplasto, lo cual sugiere que participa como intermediario en el metabolismo de los glúcidos. El cobayo, el hombre y el mono son los únicos animales incapaces de sintetizar vitamina C, o sea, ácido ascórbico, a partir de gulonolactona. Las consecuencias de la deficiencia de vitamina C es el denominado escorbuto, en donde se pierden las fibras de colágeno, lo cual provoca debilitamiento de la cementación intercelular, lo cual conduce a dificultad en la cicatrización de heridas, debilitamiento de huesos y dientes y hemorragias. La vitamina C también es necesaria para estimular el sistema inmune y mejorar la respuesta a infecciones. Las semillas no son ricas en vitamina C, en cambio sí lo suelen ser frutas y hortalizas. Los carbohidratos de reserva son oligo o polisacáridos. Los oligosacáridos son solubles en agua y se caracterizan por liberar de 2 a 9 monosas al ser hidrolizados. La sacarosa es el oligosacárido más abundante. De ella derivan las restantes oligosacáridos por adición de una o varias unidades, sea galactosa, glucosa y o fructosa. De acuerdo a dónde se unen las monosas a la sacarosa, se definieron 4 series de oligosacáridos, que son las series de la rafinosa, la gentañosa, la questosa y la panteosa. Después tenemos los polisacáridos también como carbohidratos de reserva, que son insolubles. Son comunes el almidón, los mananos y los siloglucanos. En esta imagen tenemos representados los diferentes tipos de oligosacáridos. En el eje Y tenemos representado el número de unidades monosas que conforman a cada oligosacárido, y se puede apreciar que los miembros oligosacáridos de una misma serie se diferencian entre sí por el número de unidades monosas que poseen. En el eje X se representa la sacarosa en sus constituyentes glucosa y fructosa, indicándose de cada uno de ellos los oligosacáridos derivados y el tipo de unión a través de la cual conectan las unidades monosas, sea a la glucosa o a la fructosa de la sacarosa. Así ustedes ven, por ejemplo, que unido a la glucosa tienen por uniones alfa 1,6 unidades galactosa, conformando por adición repetida de unidades galactosa en la serie de la rafinosa, a la rafinosa, la estaquiosa, la verbascosa, la jugosa y finalmente el nonasacárido. De esta manera pueden después revisar los diferentes tipos de oligosacáridos representados. Todos se inician de ya sea la glucosa o la fructosa en el esquema que ven. En esta imagen pueden ver representados de una manera no tan abstracta los diferentes tipos de uniones entre las monosas y la sacarosa para dar lugar a los oligosacáridos. Pueden ver todas las uniones azúcar-azúcar. Los disacáridos son hidratos de carbono formados por 2 residuos monosas. La unión glicosídica entre las monosas que conforman el disacárido puede ser que se establezca entre un alcohol de una molécula y el carbono anomérico de la otra, o puede ser que se establezca entre los 2 carbonos anoméricos. En el primer caso es, por ejemplo, el de la maltosa que vemos en el lado izquierdo de la imagen, en donde queda uno de los azúcares conformantes, presenta un grupo aldehído libre que puede abrirse por mutua rotación. En este caso es por eso un azúcar reductor y la maltosa en particular se obtiene por hidrólisis del almidón. El segundo caso, o sea que estén unidos las monosas por el carbono anomérico, es el de la sacarosa, por ejemplo, que es un azúcar neutro. La sacarosa es el principal producto de la fotosíntesis y es el principal azúcar que es traslocado en la planta. Tiene un rol de reserva
que es transitoria en el mesófilo de las hojas durante el proceso de fotosíntesis, pero también puede ser permanente en las vacuolas de las células de los tejidos parenquimáticos de reserva. Como acabo de decir, se transporta por el floema, es una fuente importante de carbono, proveedora de carbono y de energía para plantas. La sacarosa es lo que conocemos como el azúcar común. De la biosíntesis de los oligosacáridos solo vemos la de la serie de la rafinosa. Es importante para que ocurra la biosíntesis de estos oligosacáridos que exista galactinol. El galactinol se sintetiza partiendo de mioinositol, al cual se adiciona un residuo de galactosa procedente de UDP-galactosa en una reacción catalizada por una UDP-galactosil transferasa. Una vez sintetizado el galactinol, este puede utilizarse como dador de unidades galactosa a la sacarosa, sintetizándose con cada adición de galactosa a sacarosa un oligosacárido de la serie que estamos hablando. Los oligosacáridos de la célula rafinosa se encuentran, por ejemplo, en las semillas de legumbres, cereales, algodón y labiadas. En la planta actúan como reserva de hidrato de carbono, pero también son transportados, son fuente de energía y de esqueletos carbonados y son transportados por floema. También altas concentraciones de estos oligosacáridos se observan en plantas que confieren resistencia al frío. En esta imagen vemos que efectivamente la unión entre residuos de galactosa en los oligosacáridos de la rafinosa son alfa 1,6 y la unión de glucosa y galactosa también se observa que es alfa 1,6. Los glicósidos son compuestos ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Se caracterizan por estar formados por una porción no glicosídica o aglicona que puede tener distintos orígenes y en nuestro caso es un metabolito secundario, y una parte glicosídica constituida ya sea por mono u oligosacáridos. La finalidad de los glicósidos es servir de reserva de carbohidratos. También el azúcar unido a la glicona estabiliza a la glicona y muchas veces reduce la toxicidad que pueda tener la glicona cuando se encuentra en la planta. Muchos glicósidos se almacenan en las vacuolas. En algunos casos, estos glicósidos se cree que proveen azúcares para la síntesis de polisacáridos o glicoproteínas. Según el tipo de unión que se presente entre la porción aglicona y la mitad azúcar del glicósido, se pueden clasificar C, O y S glicósidos, es decir, carbono, oxígeno y azufre glicósido, tioglicósidos. Los C-glicósidos, la unión entre ambas mitades de la molécula se produce por un enlace simple carbono-carbono. Se tratan de glicósidos muy conocidos y de distribución más bien restringida con relación a otros grupos de glicósidos. Entre ellos está la vitexina, que es un glicósido flavonoide, más precisamente un glicósido flavona. Los O-glicósidos tenemos entre ellos, por ejemplo, como importante los glicósidos cianogénicos. Algunos son, por ejemplo, la durrina, aislada del sorgo y del lino, o la prunacina, producida por las almendras amargas. Estos glicósidos derivan de los aminoácidos tirosina y fenilalanina respectivamente. Otros O-glicósidos incluyen la arbutina, que es un glucósido de hidroquinona. La hidroquinona, un derivado de la síntesis de fenilpropanoide. La síntesis de fenilpropanoide ocurre por intermediación de la vía del Chi-químico, lo van a ver con el doctor Soberón. Este glucósido se aísla de germen de trigo. La rutina es un glicósido que se encuentra en la ruda.
Los tioglicósidos son compuestos que contienen azufre en su molécula. Entre estos tenemos los glucosinolatos. La porción aglicona de los glucosinolatos es parecida a la de los glicósidos cianogénicos y deriva también de aminoácidos. Están presentes los glucosinolatos en especies de la familia de las brasicáceas o crucíferas, como ser el nabo, el coliflor, el rabanito, la mostaza o el repollo. La glucobrasicina, en particular, es un indol glucosinolato que está presente en varias brasicáceas, incluida el repollo. Los glicósidos cianogénicos están presentes en plantas como los del género Prunus, lino, las acacias y los sorgos. Se sintetizan a partir de aminoácidos y cuando la planta lo necesita los puede convertir en aminoácidos. Presentan grupos ciano y me interesa que se fijen en la degradación de esta sustancia que está al pie de la página de la imagen. En este caso, por ejemplo, la de la amigdalina. Cuando la planta es masticada por un insecto o la integridad de los tejidos se destruye por algún otro motivo, como ser daño mecánico o por microbio, entre otros, se produce la hidrólisis del glicósido cianogénico en una reacción catalizada por beta-glucosidasas, como ser la linamerasa en el lino o la emulsina en las especies del género Prunus. La enzima beta-glucosidasa y el glicósido se encuentran usualmente ubicados uno respecto del otro en compartimientos o células diferentes, siendo la desintegración del tejido lo que permite que se pongan en contacto, o sea, la desintegración del tejido vegetal. Como consecuencia de la ruptura entonces del tejido, se ponen en contacto y la enzima es capaz de hidrolizar al glicósido de tal suerte que se libera como productos finales cianhídrico, que es muy tóxico, y benzaldehído, que también es tóxico. Los glucosinolatos están presentes en especies de la familia de las crucíferas o brasicáceas, que incluyen plantas de uso industrial como la colza, de cuyas semillas se obtiene aceite, y hortalizas como el repollo, el rabanito, el brócoli o el coliflor, o también de especies como la mostaza. Arabidopsis thaliana es de esta familia de plantas. También está presente en otras plantas, como por ejemplo en Carica papaya, que curiosamente contiene tanto glucósidos cianogénicos como glucosinolatos. De hecho, se cree que la vía de síntesis de glucósidos cianogénicos fue base para la evolución de la vía de los glucosinolatos. Los glucosinolatos se almacenan en la planta en compartimentos o células diferentes a aquellas donde se almacena la enzima capaz de catalizar la hidrólisis de estas sustancias. Las mirosinasas son enzimas tioglucosidasas que rompen el enlace tioéter entre la aglicona y la glucosa de glucosinolato. La glicona liberada es inestable y puede descomponerse en isotiocianatos, tiocianatos, nitrilos y epitionitrilos. Hoy día sabemos que esta descomposición puede ser catalizada enzimáticamente para producir de manera dominante uno o varios de estos productos de descomposición que acabo de mencionar. Todos estos compuestos son compuestos con actividades antimicrobianas e insecticidas. Un glucosinolato muy conocido, la progoitrina, que está presente en la harina de colza y la harina de colza suele darse de comer a los animales. Por degradación de esta sustancia, cuando los animales la ingieren la harina, la degradan a la progoitrina y se libera la goitrina, que es capaz de inhibir la síntesis de tiroxina, la hormona tiroidea, y esto provoca una reducción en la asimilación del yodo, induciendo lo que se conoce como bocio, que es un agrandamiento de las glándulas tiroides. Los tiocianatos, si se consumen en altas cantidades, también son capaces de provocar ese efecto. Sin embargo, también en literatura van a descubrir que los tiocianatos tienen una serie de propiedades positivas para la salud, como ser, por ejemplo, actuar como anticancerígenos, siendo por supuesto los efectos dependientes de las dosis en que sean ingeridos.